Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá vamos a abrir la Biblia después de orar, tiempo tan intenso durante toda esta semana, y en la cual seguimos sintiendo en cada uno de nosotros que ora la obra del Señor. Y además, desatando fe de que la obra del Señor sea cada vez más, no sé, de acuerdo a su voluntad, pero como siempre potente, bondadosa y llena de significado, ¿no es cierto? En la vida de nuestro pastor y en todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual, en nuestro país y en todo el mundo. Porque sabemos que Dios está obrando de una manera extraordinaria y aunque no lo vemos, está obrando. Y quizás con la fe que se puede desatar, que desatamos realmente, vamos a poder entender más de lo que Dios hace y de cómo lo hace. Bien, no es casualidad, ¿no? No es casualidad. Yo en un momento sentí de que teníamos que ir a un personaje del Antiguo y ver a Elías. Pero la manifestación de Dios con Elías en este momento, con el pueblo de Israel a través de Elías, pero con todo lo que sabemos de la vida de él, de cómo Dios actuó en la vida de su profeta, creo que es extraordinario para este tiempo. Así que aprovechémosla de descubrir más cosas de lo que habíamos descubierto antes. Dios quiera que sea así, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, terminamos la gran escena del fuego que cayó del cielo sobre los bueyes de los idólatras y sobre los bueyes del profeta de Dios. Escena de las, como ya lo dijimos como 2 veces, escenas de esas que tenemos que apropiarnos porque ese es nuestro Dios. Puede hacer esas cosas, quiso hacer esas cosas. No va a ser las mismas en este tiempo, que no tenemos holocaustos de ese tipo, pero lo va a hacer de otras maneras. Y lo último que, el final del capítulo 18, el 18 y el 19 de Primera de Reyes son fuera de serie. Termina el 18 con Elías corriendo una maratón extraordinaria, fuera del ordinario, porque pudo llegar antes del carro del rey Acab. De manera que el Señor puso alas en sus pies. Bueno, y vamos a leer el 19, donde cambia totalmente el mundo al cual nos encontramos con Elías. El 18 fue la victoria del Señor sobre los enemigos, incluso el juicio de Dios, porque mandó matar a todos los profetas, a todos esos profetas de Baal. No eran todos los de Baal, pero a esos que estaban al servicio de Jezabel. Y vamos a ver ahora con qué nos encontramos en el 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. ¿Sí? Entonces, acá vemos posicionado de nuevo a este rey débil manejado por una bruja. Y ella no había sabido todo lo que había pasado, interesante, ella había quedado afuera. Ninguno de los profetas de Baal le había dicho que el señor rey los había convocado afuera, no sé por qué, no sabemos por qué. Entonces Jezabel mandó un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Los dioses de Jezabel no tenían al menos poder en ese sentido, porque no fue muerta al día siguiente. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué significa? No son dos capítulos, dos versículos de este capítulo 19, en los cuales vemos una arremetida,
una desatada impresionante con la palabra, acá fue con la palabra, no pasó nada, pero una arremetida impresionante de la respuesta de las potestades demoníacas contra Elías. Acá es contra Elías, pero en realidad es contra el Señor de los ejércitos de Israel. Tengo que tomar agua. ¿Y qué pasó? Pasó lo inaudito. Ahora, ¿qué? Me siento avergonzada porque yo voy a juzgar a Elías con mi comentario, ¿no? Dice, Elías se asustó. ¡Qué bárbaro! El profeta que el día anterior había vivido esa escena monumental de poder de Dios y juicio de Dios, porque el Señor había mandado matar a todos esos profetas. Era, cuando el juicio de Dios se realizaba, era definitivo. Pero Elías se asustó porque evidentemente conocía los poderes de Jezabel, porque realmente conocía los poderes de la palabra. Lo único que había hecho Jezabel fuera pronunciar una palabra de maldición contra él. Pero era un ser humano, y ante un peligro real e inminente, era un ser humano. Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. No sé si recuerdan, suena Berseba, hasta Abraham estuvo en Berseba. Era la última ciudad importante del sur de Judá. Ellos estaban en Israel, en el norte. Habían estado en el Monte Carmelo, bien al norte de Israel, ahí nomás, cerca del mar Mediterráneo. De manera que huyó, y cómo huyó, para Jezreel, la ciudad en la cual entre Jezreel y Samaria reinaba Acab. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Solo, se quedó solo. A ver, haciéndonos los psicólogos, tuvo una depresión tremenda, ¿sí? Eso es un ejemplo de la depresión, creo, pero a veces pasa, ¿no? A veces pasa que después de una gran manifestación del Señor, no digo a este nivel, pero de sentir la presencia, de haber visto hechos portentosos del Señor, que venga después un decaimiento, o en este caso era por el temor, pero que venga así una situación. Podía haber estado bien con su criado, pero dejó al criado, lo dejó ahí en Berseba, caminó todo un día por el desierto. Habrá habido kilómetros ahí. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Por eso lo de la depresión, ¿no? Hay un ataque tremendo. Los comentaristas dicen que ese arbusto debe haber sido un enebro, que es un enorme arbusto que crecen en el desierto y que dan suficiente sombra para que una persona pueda ponerse abajo y cubrirse. Acá dice protestó, pero era una oración lo que hizo. Estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Qué interesante esta oración. Le pidió a Dios que lo matara. Había visto muerte, pero él se sintió a lo último. O sea, quizás el desgaste de ese momento espiritual y físico tan fuerte lo había dejado abatido, o que sabía el poder de Jezabel, o el poder de la maldad, que lo atravesó de tal manera, al punto de pensar en todos sus antepasados, diciendo que él no era mejor, que no valía nada. Un trapo de piso se sentía. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Bien, menos mal que pudo dormir. Hay personas que con la depresión no pueden dormir. Quedó dormido y después
de repente, voy por el versículo 5, de repente un ángel lo tocó y le dijo, él había experimentado, no solo como Dios hacía cosas grandiosas, sino como el ángel tocaba. Lo tocó y le dijo, levántate y come. Otra vez el Señor le da mimos físicos, de darle de comer como en el arroyo de Kerit. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Bien, sobre ascuas, decía la Reina Valera, y no decía panecillo, ahora no me acuerdo que decía algo, era algo como de pan. Comió y bebió y volvió a acostarse. Mire, eso, no alcanzó eso como para tener fuerzas para seguir. El ángel del Señor regresó, miren el toque, el comentario del cronista, regresó y tocándolo, otra vez lo tocó, le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y vivió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Dicen los comentaristas que no hay indicación de que hubiera ningún monte que se llamara así, de modo que se considera que era el monte Sinaí. Fíjense, 40 días y 40 noches, también como ese paralelo de Elías con Moisés, el tiempo que estuvo con Dios. Acá tuvo que caminar 40 días y 40 noches para llegar al llamado monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Llegó la noche. Más tarde, dice el cronista, más tarde, la palabra del Señor vino a él. Estoy mirando atentamente. Primero era la presencia de un ángel, no sabemos si física o espiritual, pero dice que lo tocó, él sintió un toque, para que coma y beba. Después el Señor lo dejó descansar y no dice que el Señor se aparece, dice, más tarde la palabra del Señor vino a él. La palabra, pero después dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Así que él entendió que era la presencia del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Las otras veces el Señor lo había mandado, que vaya a hablarle a Acab, que anuncie la sequía, después que busque a Acab. Acá no. El Señor parecía que no sabía lo que estaba diciendo, pero lo estaba interpelando para que él pudiera abrir su corazón. Tomemos esto para la vida espiritual de cada uno. Me parecen puntos, tips para decir, bueno, Dios está siempre atento y a veces nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Su primera expresión es de respuesta al amor de Dios que le está mostrando que está con él ahí 40 días y 40 noches. No nos acostumbremos a este lenguaje como si fuera una tontera. Más de un mes y 10 días caminando. Entonces, él entiende su situación diciendo, me consume mi amor por ti. Señor Dios Todopoderoso, no se había olvidado, era el Dios de Carmelo. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. No era verdad, porque no era el único profeta que había quedado, ¿sí? Había peligro para los profetas del Señor, pero no era el único. Vamos a seguir viendo ese tema y la promesa de Dios, pero así se sentía, así se sentía. Y quizás uno puede en algún momento tomar esto como una imagen de cómo un hombre totalmente asustado, temeroso y frustrado
frustrado, con el pesimismo más grande posible y con el miedo. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó. Ahí no lo aconsejó, no lo palmeó, no. Le ordenó. Sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Fíjense qué expresión, no le dice, quédate quieto, mirá. No. Que se quede, a ver, estaba en la cueva, ¿no? Le dice que salga de la cueva. Un ataque de depresión es una cueva espiritual. Sale, preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar. Como heraldo del Señor, fíjense que la palabra, el ángel, ahora heraldo del Señor vino. Un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Eso debe haber sido el sonido que él sintió. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y después vino, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Me vienen las palabras de Reina Valera, ¿no? Un silbo delicado, no me acuerdo ahora el otro, suave y delicado, algo así. Está más lindo esa expresión, ¿eh? Acá más directo, un suave como un murmullo. Así que un silbo, un murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Fíjense la percepción espiritual. El otro sabía que no era Dios eso. Para él no era Dios. El fuego había sido para la demostración. Para la demostración a lo que necesitaban esos israelitas que habían abandonado al Señor. Pero en este momento su estado espiritual necesitaba un silbo, un murmullo. Entonces oyó una voz, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿no? A ver, vuelvo a ver. Sí, de la misma manera. ¿Qué estás haciendo acá? Era un llamado de atención, pero no lo había sacudido, le había mandado un suave murmullo. Él respondió, a ver si reconocemos estas palabras, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí. Tal cual, lo mismo que le había dicho antes. No sabía que Dios lo había escuchado, pero acá está toda la angustia. El Señor lo mimó de nuevo. No, ya lo había mimado con comida, con una demostración de todos los elementos de la naturaleza, con una voz, con un ángel ministrador, con todo eso. Y ahora le dio tarea. Ahora, vuelvo a lo mismo siempre, ¿eh? Hay que mirar, hay que buscar referencias, porque yo también lo había leído así, siempre, sin entender. Ahora explico. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Estaba en el monte Sinaí, al sur de Egipto, de esa península tremenda del Sinaí, y tenía que regresar bordeando el Sinaí, volviendo a pasar por Berseba, capaz que ahí se le levantó al criado de nuevo, y ve al desierto de Damasco. Bueno, tenía que cruzar Judá, Israel, quizás iba por el otro lado del Mar Muerto y del Jordán, al desierto de Damasco, a Siria. O sea, no lo mandaba de nuevo a Israel, a Siria. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria
y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Bien, entonces salía de ahí, caminaba, no sé, para mí que otros 40 días, no sé. Quizás en Berseba consiguió un transporte, una mula. Y tenía que ir y hacer eso, ir y ungir a un rey de Siria, Él, un profeta de Israel. A Jehú, a otro rey, pero estaba acá. Bien. Y Eliseo, hijo de Safat, hijo de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. ¿Saben? Esto no era inmediato. Esto no iba a pasar. Dios le estaba profetizando todo lo que él iba a hacer, todo lo que iba a pasar. Y realmente le indicó la obra que iba a suceder después de su ministerio, pero algunas de esas cosas, la mayoría, a través de su sucesor de Eliseo. O sea, el Señor quiso profetizar y que él lo supiera, solamente él, la obra que iba a ir pasando en adelante. Después se los cuento. Estamos con tiempo todavía. Dice, Jehú dará muerte a cualquiera que se escape de la espada de Hazael, el rey de Siria. Jehú, el nuevo rey de Israel. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú, el nuevo rey de Israel. Sin embargo, yo preservaré a 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Entendiste, Elías? Hay 7.000 israelitas profetas todavía que no se han arrodillado delante de Baal. Todo lo que significan estas palabras, ¿sí? No estás solo. Vas a tener sobra todavía en adelante. Él escuchó esto, habrá escuchado qué dice el Señor, quién es Hazael, quién es Jehú. Leemos el llamamiento de Eliseo porque sigue en el capítulo 19. Elías salió de ahí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Qué claro había entendido, ¿eh? El arrojarle el manto era una demostración terrible. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. ¿Cómo entendió? Eliseo estaba preparadísimo por el Señor para entender que tenía un llamamiento del Señor. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Qué parecido a aquel que frente al llamado de Jesús dijo lo mismo. Dijo de enterrar, ¿eh? Jesús le dijo una frase enigmática como para que ese hombre decidiera. En cambio, esto era diferente y Elías le dijo, anda, ven, yo no te lo voy a permitir. Bueno, más o menos, ¿no? Sí, es tu decisión. Eliseo no se fue a esperar que los padres se murieran. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Fíjense la decisión de Eliseo, ¿eh? La tremenda decisión de Eliseo que se desprendió de todo lo material, se desprendió de su trabajo, ¿sí? Y se dispuso. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. ¿Cómo nos gustaría saber qué es lo que pasó ahí a continuación? Pero saben, capítulo 20, no hay nada más. Y tenemos algo, vuelve a aparecer, aparece otro profeta. Ya vamos a seguir a estos profetas raros que aparecen. Y en el 21 aparece de nuevo Acab. Vamos a leer cortito porque
es otra de las tremendas cosas que nos muestra la maldad terrible que había en Acab y en ese tiempo de los reyes de Israel que no seguían a Dios. Por medio de Acab junto con su socia Jezabel, porque Acab codició el viñedo de un señor Nabot y quiso comprársela. Pero el otro no quiso vendérsela al rey. Y Jezabel le dio toda una artimaña como para mandar matar a este hombre. ¿Sí? Y aparece de repente, aparece de nuevo Elías. Capítulo 21, 10. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. El Señor lo mandaba, otra vez Acab. Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel que gobierna en Samaria. Esto es para que si los lectores se habían perdido y no entendían, da toda la explicación. En ese momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Entonces dile que así también dice el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, la sangre de ese pobre hombre, lamerán también tu propia sangre. Acab le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Se habían visto mal después de lo de los profetas, ¿eh? Sí, contestó Elías, te he encontrado, y Elías volvió a recuperar, no tuvo más miedo, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se la comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Y acá el comentarista dice, nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se prestara a hacer lo que ofende al Señor. En el 27 hay un vuelco en Acab. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Ahora Acab estaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Termina el capítulo 21. Saltamos del 20 del 19 y llegamos al 21. Señor, misericordia. Ahora, lo último, cuando Dios le dijo después del temor y del silbo apacible, le dijo a Elías que él iba a ungir a Hazael y a Jehú, más adelante, varios reyes después, fue el que mató a Acab. Fue el que tuvo que ver, él fue el que mató a Jezabel. Acab murió en una guerra. Pero fueron en los tiempos en que estaba Jehú. Miren, estamos todavía en Primera de Reyes, Segunda de Reyes 8, va a pasar la muerte de Acab y después la muerte de Jezabel. Todo lo que Elías había sabido, pero iba a ser en los tiempos de Eliseo. La presencia del Señor, el control del Señor y el cuidado, la atención de sus siervos con las depresiones y con los corajes después, pero Dios obrando todo el tiempo a través de sus siervos obedientes y fieles. Bueno, tremenda esta palabra. Vamos a seguir un poco más con otra situación que aparece y después veremos con qué estamos.
Que Dios los bendiga ricamente, ricamente. Tenemos un fin de semana juntos, unidos en oración y recibiendo revelación y palabra del Señor. Nos encontramos en Abrir la Biblia el lunes.